¿Quién se acuerda de la historia de Jonás? ¿Por qué pasamos por pruebas? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Por qué las cosas me van mal en la vida? Porque no hago caso a la palabra de Dios. Entonces el libro de Jonás nos va a contar, nos va a relatar la historia de este profeta, pero también nos va a enseñar a nosotros cómo somos muchas veces ante las situaciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con perdonar, no es cierto? Perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, perdonar a aquellas personas que han herido nuestra alma, que nos han hecho mucho daño emocionalmente, físicamente, o daño psicológico, y nos cuesta soltar esa amargura del corazón para poder perdonar a esas personas. Ese era Jonás. Jonás fue un profeta amargado. Jonás fue un profeta que no le gustaban sus enemigos, los ninivitas. Ellos venían, hacían incursión en Israel, destruían. Era una nación cruel. Ellos agarraban a los niños pequeños, así como Jemima, y lo agarraban y lo estrellaban contra las piedras y los mataban de esa forma. ¿Y cómo se sentiría Marco con los ninivitas si lo hacen así con Jemima o con Keren? No les va y les da un abrazo, gracias. No, hay amargura en el corazón. Causa dolor, causa ira, causa una sed de venganza en una persona así. Y deseamos el mal, deseamos la muerte, deseamos maldición sobre las personas que nos tratan mal o tratan mal a las personas. Y justo a ese grupo de personas Dios le dice a Jonás: yo quiero que tú vayas y prediques un mensaje de arrepentimiento. Yo quiero que esos enemigos de Israel escuchen una vez más el mensaje de perdón, el mensaje de arrepentimiento. Y Jonás no quiso ir. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para Tarsis. Y ya hemos estudiado, Dios hizo levantar ¿qué? Una tormenta. Esa tormenta nos habla a nosotros de problemas que hay, circunstancias que vienen en nuestras vidas por no querer obedecer a Dios. Cuando Dios nos pide para amar a nuestros enemigos, para perdonar a nuestros enemigos, y cerramos el corazón y decimos no, van a empezar las tormentas en la vida. Tormentas que van a venir a invadir nuestras vidas. Parece que todo va a ir mal, nuestra familia anda mal, nuestra vida anda mal, todo anda mal. ¿Por qué? Porque no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Y Jonás, finalmente rendido a las circunstancias, dijo: échenme al mar, porque así cuando yo muero ya todo se terminó, no voy a ir. Pero Dios tuvo preparado que un gran pez que tragase a Jonás, ¿no? Y hasta que Jonás no se arrepintió dentro del vientre del pez, el Señor no dio orden para que el pez lo vomitase en tierra. Tuvo que llegar Jonás hasta lo más bajo de su vida. Se vio ya perdido. Él quería morir al caer al agua, pero Dios lo reservó porque Dios quería trabajar en su vida. Y a veces las circunstancias van a invadirnos de tal forma que a veces queremos escapar de ellos, pero no podemos escapar. A veces queremos hasta morir porque ya no quiero vivir más en estas circunstancias. Pero ni la muerte nos va a dar el gusto hasta que nos arrepintamos, hasta que podamos quebrantar nuestro corazón rebelde delante de Dios y decirle a Dios: sí, voy a hacer las cosas a tu manera. Esa es la historia de Jonás para nosotros. Y cuando el pez vomitó a Jonás en tierra, hemos estudiado la semana pasada o los domingos que Dios no cambió su orden para Jonás. Dios no dijo: mucho, le he hecho sufrir tanto a este hombre, le voy a dar más suave. No, Dios dijo: levántate, ve a Nínive y predica el mensaje que tenías que haber predicado desde el comienzo. Y Jonás esta vez obedece. Jonás va, predica,
En Nínive dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese era todo el mensaje que él tenía que decir. Facilito, ¿no? A ver, ustedes también pueden repetir conmigo el mensaje. Nínive de aquí a 40 días será destruida. A ver, repítenlo. Ese era todo lo que él tenía que predicar. Y pasó por la ciudad de camino de un día completo anunciando este mensaje. Y cuando la gente escuchó, la noticia llegó al rey, todos ayunaron, no dieron de comer a nadie ni a los animales, se pusieron cilicia mostrando una actitud de arrepentimiento. Y Dios perdonó a estos habitantes de Nínive. Y esto le molestó a Jonás. ¿Por qué le molestó? ¿Por qué le molestó a Jonás el hecho de que 120,000 personas se arrepientan? Cuando Pedro predicó un sermonazo, ¿no? Tremendo, 3,000 personas se convirtieron. Jonás tuvo que decir una sola frase, 120,000 personas se convirtieron. ¿Cuántas veces tú tienes que predicar y orar años por una persona que se convierte? Y ahí nos alegramos, por fin se convirtió. Pero Jonás se molesta con Dios, porque Dios tenía una visión mayor, y ese es el título del capítulo 4, una visión mayor. Jonás no podía ver el obrar de Dios. Jonás no entendió la visión de Dios. Y a veces cuando Dios nos pide algo es porque Él tiene una visión mayor. Él ve más allá de la circunstancia. Jonás vivía su mundo, Jonás vivía su circunstancia. Jonás, a pesar de que él predicó, a pesar de que la gente escuchó el mensaje, a pesar de que mostraron una actitud de humildad, él esperaba igual que Dios iba a castigar a Nínive. Capítulo 4. Pero Jonás, ¿qué? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora se justifica. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué huyó él a Tarsis? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso yo no quise ir. Vamos a orar. Señor Dios, en esta noche, ahora al abrir tu palabra, queremos pedirte, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos puede mostrar cómo poder tener esa visión, cómo poder ver lo que tú ves, y que podamos aprender a ver este mundo a través de tus ojos y tener el mismo latir del corazón como el tuyo por las almas. Señor, enséñanos en esta noche a través de este libro de Jonás, en el nombre de Jesús. Amén. Jonás se apesadumbró. Esa palabra es la palabra raí, ¿no? De rabia, ¿no? Dice que se quebró, significa se quebró, pero en ira. Se desagradó, esto desagradó, esto disgustó. La palabra disgustar, desagradar. Se quebró en ira Jonás, en extremo, y se enojó. Y él en su enojo ora a Dios y le dice: ahora Dios, esto era lo que yo tenía. Esto yo sabía desde mi tierra, que tú eres un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, y cuando la gente se arrepienta, tú te arrepientas del mal. Dios, yo no quería eso. Dios, yo estaba esperando un Dios que derrame fuego del cielo, y queme a todos. Y a veces tenemos la misma actitud que Jonás.
especialmente cuando vemos a las personas que nos hicieron mal prosperar, ¿no es cierto? Vemos la persona que me ha ofendido, me ha herido, y las cosas le están yendo bien. Dime si en tu corazón no se llena de ira como Jonás. Claro que sí. Y decimos, Dios, pero ¿cómo es posible? Él me ha hecho mal, Él me ha ofendido, Él no me ha herido. Y Dios, tú no haces nada con esa persona. Dios, no, ¿cómo me gustaría ver fuego caer del cielo y matarlo? Así haciéndome ceniza, y ahí voy a estar contento. Porque eso es nuestro corazón. Ese fue el corazón de Jonás. Dios, yo quiero ver tu fuego, tu juicio caer y destruir a esta nación. Por eso él se enojó con Dios. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. La misma actitud. ¿Por qué deseamos el mal de la persona que nos hirió, que nos ofendió? ¿Por qué deseamos el mal de nuestro enemigo? Porque no vemos la visión de Dios. Dios tiene una visión mayor. ¿Dios tiene por inocente al pecador? No, esa es una verdad. Dios va a llamar a juicio a las personas que nos hicieron mal. Dios es nuestro protector. Dios es nuestra fortaleza. En Dios tenemos seguridad. Pero nos es necesaria la paciencia. Es necesario que nosotros esperemos en Dios. Y ese es nuestro problema. Somos muy rápidos para juzgar, para pronunciar juicio y para ejecutar la venganza. Dios no es como nosotros. 150 años después de Jonás, en el libro de la profeta Nahum, encontramos que Nínive continuó en su pecado nuevamente, y Dios destruyó a los ninivitas. No lo hizo en el tiempo de Jonás, lo hizo 150 años después. Así que quizás en esta vida no vamos a ver todo nuestro deseo cumplido de que quiero ver la persona enemiga hecho ceniza delante de mí. Pero lo que sí podemos descansar es que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios de justicia, y ninguna injusticia Él va a pasar por alto. Él va a llamar a las personas a juicio, y un día en el juicio eterno Él va a condenar a todas las personas que nos hicieron mal y no se arrepintieron de sus pecados. Y ahí vamos a ver la destrucción de Dios, o el juicio de Dios sobre las personas. Pero por mientras nos es necesaria la paciencia. La paciencia de esperar en Dios. El salmista David fue un hombre justo, fue un hombre recto. David, si estudias la vida de David, a pesar de sus errores humanos que él ha tenido, fue un hombre de Dios. Fue un hombre que no podía soportar la maldad, y él teniendo autoridad, él dijo, me voy a levantar de mañana y voy a destruir a todos los pecadores, ¿no? Voy a limpiar la tierra de la gente mala. Pero no lo pudo hacer, porque no estaba en su mano, en su poder de hacer la justicia. Y él aprendió que él tenía que esperar en Dios. Y cuando tú lees los salmos, diferente parte él va a decir, no te impacientes, espera en Dios, espérale a Dios, porque Dios es un Dios que recto, Dios es un Dios que de justicia. Y él va exaltando la rectitud y la justicia y la integridad de Dios. Y él dice, yo tengo que aprender a caminar en integridad delante de Dios. Yo tengo que lavar mis manos de pecado, de todas las cosas malas. Y por eso él decía, yo tengo que aprender a esperar en Dios. En cualquier momento así que tenemos que aprender a esperar y a ver que Dios tiene una visión mayor. Le era necesario a Dios quiso salvar a 120,000 personas. Dios quiso que esta gente estuviese en su reino con Él, y usó a un profeta renegón,
a un profeta amargado para que vaya y anuncie un mensaje claro. De aquí a 40 días, el juicio de Dios va a caer sobre Nínive si no se arrepiente. Observa el versículo 3. Su enojo llegó, pero en extremo. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que hagas ¿qué? Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿No hablas a veces así tontamente como Jonás? Dios, si vas a hacer eso, mejor quítame la vida. Te lo va a quitar. No le pidas mucho, no le pidas 2 veces. Una vez yo estaba en el seminario y un compañero dice: a mí me encantaría ver la prueba de Dios sobre mi vida. El lunes estaba en un hospital casi muriendo. Así que no pidan cosas tontas, ¿no? Pidamos a Dios por su misericordia sobre nuestras vidas. Aprendamos que tenemos que esperar en Dios. Jonás le dijo: ahora pues quítame la vida, te ruego, que mejor es la muerte que la vida. Estaba molesto. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Está bien, Jonás, que te enojes así? A veces nuestra pareja nos llama la atención, nuestro esposo, nuestra esposa. A veces nosotros llamamos la atención a otra. ¿Haces bien en enojarte así? Pero Dios le está llamando la atención a Jonás y le dice: Jonás, ¿está bien tu actitud? ¿Está bien enojarte así? ¿Está bien querer juzgarme por lo que yo quiero hacer? Jonás, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu visión? Y a veces la circunstancia que nos toca vivir nos hace enojar y queremos ir en contra de Dios y decimos: Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, no estoy contento contigo. Y nos enojamos con Dios. Y la pregunta de Dios es: ¿hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Está bien que nosotros le reclamemos a Dios? La respuesta es no. Él sigue siendo Dios. Él tiene una visión mayor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Mirar la situación, la circunstancia a través de los ojos de Dios. En vez de enojarme, renegar con Dios, ponerme al lado de Dios y decirle a Dios: enséñame a mirar como tú miras. Yo quiero entender la visión, Dios, que tú tienes. Si Jonás hubiera hecho eso, la actitud de su corazón hubiera sido diferente. Él hubiera dicho: Dios, enséñame. Dios, ponme en esa mirada tuya. Yo quiero entender tu corazón. Dios, yo quiero sentir y escuchar el latido de tu corazón para estos ninivitas. No entiendo tu obrar, Dios, pero está bien. Tú eres Dios. Si tú quieres salvarnos, amén. Y Dios, si tú quieres llevarnos a la gloria, amén. Yo estoy conforme con tu voluntad. Ese debe ser nuestra actitud. Dios, si me toca pasar este momento amargo que estoy viviendo, Dios, si tienes algo mejor para mí, quiero conocer ese mejor. Dios, las pruebas que estoy pasando en mi vida son difíciles, pero Dios, enséñame a mirar a través de tus ojos. Porque cuando veamos a través de nuestros ojos, vamos a tener la misma actitud necia que ha tenido Jonás. De enojarnos con Dios, de rebelarnos contra Dios y de decirle a Dios: no me interesa lo que tú has hecho, quítame la vida. Y eso es peligroso. Ahí está actuando nosotros, porque estamos viendo nuestra circunstancia que vivimos, nuestros límites, y no podemos traspasar los límites que la circunstancia nos ha cercado. Cuando estamos pasando por depresión, cuando estamos pasando por pruebas, es el peor momento para tomar decisiones. Y a veces queremos tomar decisión de quitar nuestra vida, de terminar con todo. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de los límites que nos ha acercado la circunstancia o la situación. Es momento de caer sobre rodillas.
y decirle a Dios: no puedo ver más allá, muéstrame tu visión. Enséñame, Dios, a ver la visión mayor que tú tienes. Y lamentablemente el profeta Jonás no hizo eso, pero Dios lo dejó escrito para que nosotros no cometamos el mismo error, para que no caigamos en lo mismo de enojarnos con Dios y pedirle a Dios que nos quite la vida porque ya no veo más solución a mi problema. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo quería ir a ciertos lugares. Después tuvo una visión, un varón macedonio le dice: ven a Macedonia, ayúdanos. Y él fue. Él dice: hemos dado por entendido de que este era ¿qué? La visión de Dios, la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Y lo primero que le hace cuando estaba ahí, le metieron en un calabozo, le golpearon, le azotaron, le abrieron heridas, y allí estaba tirado, esposado. ¿Qué dirías ahí? Dios, yo entendí tu visión, yo pensé que eras un Dios de amor conmigo. Y nos empezamos a renegar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Estaba herido, estaba sangrando. ¿Qué hizo? Se puso a cantar. Lambada, chicha, alabanzas. ¿Puedes cantar alabanzas en medio de circunstancias difíciles? ¿Puedes cantar alabanza a Dios cuando estás pasando por momentos oscuros en tu vida? Qué interesante lección que nos enseñó el apóstol Pablo. Cuando estamos pasando por depresión, si alguno está afligido, dice Santiago, cante alabanza. A eso se refiere. Cuando uno está angustiado, observen los salmos. David dice: en mi angustia clamé a Dios. ¿Y qué hice? Alabé a Dios. Hermanos, hay una lección para nosotros. Cuando nosotros cantamos alabanza a Dios, el problema se va sin que te des cuenta. Había un rey en Israel, Josafat, y los moabitas le cercaron, le vinieron a hacer guerra. Era una multitud mayor los enemigos. Y dice la Biblia que Josafat oró a Dios y pidió la dirección de Dios. Hubo un profeta y le dijo: Josafat, Dios les va a dar la victoria. Mañana Dios les va a dar la victoria. ¿Sabe lo que hizo Josafat? Mientras el ejército salía a la guerra, él puso a los levitas con instrumentos, él puso a los cantores a cantar, y la canción era confiar en Dios, creer a Dios y creer a su profeta. Y nos dice la Biblia ahí que mientras ellos salían y estaban cantando, Dios mató al ejército de los moabitas. Cuando ellos llegaron, todos estaban muertos. Llegaron a recoger los tesoros de ellos, el botín. ¿Qué nos enseña esto? A veces cuando cantamos alabanza a Dios, Dios se va a encargar de los problemas. ¿Está alguno afligido? Cante alabanza. Que esta verdad puede penetrar en tu corazón. En vez de renegar, en vez de gritar, en vez de desesperar, aprenda a cantar alabanza a Dios en medio de la oscuridad, en medio de la ofensa, en medio del dolor. Cante alabanza. Jonás salió de la ciudad, se hizo una enramada, y dice la Biblia ahí que se sentó ¿para qué? Contemplar. Para ver si Dios iba a cambiar de opinión, para limitar la visión de Dios, para ver de que Dios iba a satisfacer su sed de venganza,
para ver si Dios iba a decir, bueno, pobre Jonás se enojó tanto, está con deseo de morir, mejor le doy un poquito de lo que él quiere para que se calme. No, una visión mayor. ¿Quién tenía que cambiar? ¿Dios tenía que cambiar o el profeta tenía que cambiar? El profeta tenía que cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios sigue siendo Dios, sobre toda circunstancia. No hay dificultad grande que Dios no puede tratar con ello. No hay problema tan grande que Dios no entienda. No hay una canción que cantamos y dice, no hay montañas tan altas que Dios no puede ver más allá. A veces hay una montaña grande delante de nosotros y ¿qué es lo que vemos? La montaña, nada más. ¿Cuál es nuestro límite? La montaña. Pero Dios ve la punta, Dios ve más allá de la montaña. Yo no puedo verlo, tú no puedes verlo. Somos seres limitados. Así que no tratemos de limitar a Dios en nuestra limitación. Veamos a un Dios mayor, a un Dios grande, a un Dios que tiene una visión mayor. Dios estaba viendo las almas de los ninivitas. Jonás estaba viendo que la venganza de ellos. Dios estaba viendo de que había un pueblo, una ciudad grande que necesitaba de arrepentimiento. Jonás estaba viendo el fuego de Dios caer del cielo y destruir a esa nación. Totalmente una visión contraria a la de Dios. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr al hacerte pasar por oscuridad? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a permitirte ser herido por personas? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en ti al permitirte pasar por problemas matrimoniales? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en ti al permitirte pasar por problemas financieros? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Esa es la visión que tenemos que perseguir. Ese es a donde tenemos que apuntar, no al problema. El problema está allí, es real. Pero acuérdate que tienes un Dios mayor que los problemas, más grande que los problemas. Así que Jonás se sentó ahí y dice, ahora voy a ver qué es lo que Dios hace. Y mira, Dios obra. Dice en versículo 6 que, y preparó ¿quién? Jehová Dios. ¿Qué hizo Dios? Preparó. ¿Qué preparó para Jonás? Una calabacera, ¿no? La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y mira, ¿qué hizo Jonás? ¿Cuál fue su actitud? Se alegró grandemente por la calabacera, ¿no? Jonás se sentó allí, el sol le estaba dando, me imagino que era pelado, ¿no? Porque dice que el sol le golpeaba duro en la cabeza. ¿Y qué hizo? Estaba doliendo. Y Dios dice, ok, te voy a preparar una calabacera. Esa calabacera creció así, así como en las películas, ¿no? Rapidito. No era que pasó 3 semanas, un mes. No, Dios puede hacer las cosas crecer rápido. Y una sombra. ¿Y qué hizo esa sombra con Jonás? Le alegró su alma. Su situación se cambió. Estaba ¿qué? Alegre. Vieron que muchas veces la felicidad viene por cosas externas. Por una calabacera se alegró. Se olvidó de sus problemas. Se olvidó de su enojo allí. Pero ¿qué sucedió después? Pero al venir el alba del día siguiente, ¿qué hizo Dios? Preparó nuevamente. Dios preparó esta vez ¿qué? Un gusano. ¿Para qué? El cual hirió la calabacera y se secó. Lo creció, el gusano lo hiere y se seca. ¿Qué se fue de Jonás? La sombra.
Y al ir la situación externa que le suavizó su ira, ¿qué es lo que había otra vez en él? Esa ira, ese enojo. Y aconteció que al salir el sol, Dios prepara otra vez algo. ¿Qué dice ahí? Preparó Dios. ¿Qué preparó esta vez? Un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás, ¿vieron? En la cabeza. De tal forma que él se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo: mejor sería la muerte para mí que la vida. Entonces Dios vuelve a obrar en este hombre. Dios vuelve a llamar su atención. Dios vuelve a mover sus ojos a la visión de Dios. Dios preparó una calabacera de la noche a la mañana. Después Dios prepara un gusano que mata. Y ahora Dios trae el sol, el viento, que seco, caluroso, bochornoso, y le hace sufrir esa situación nuevamente a Jonás, y vuelve a levantar la ira. A veces pensamos, si las cosas irían mejor, eso cambiaría mi situación, ¿no es cierto? Si yo podría tener una casa más grande, si yo podría tener un auto, mi situación iría mejor. Si yo podría tener más dinero, las cosas me irían mejor. Pero esas cosas solamente traen felicidad o alegría momentánea, temporal. Se van las cosas, ¿y qué pasa? Vuelvo a sentirme de la misma forma. Eso es lo que nos enseña esta lección. Las circunstancias pueden cambiar, pero la circunstancia no trae paz verdadera. Lo que trae paz al alma es mi confianza puesta en la fidelidad de la persona de Dios. Que yo crea que Dios es fiel, Dios sabe lo que hace, y lo que Dios hace es mejor, y Él lo hace para mi bien, y puedo descansar en el obrar de ese Dios santo. Y yo sé que Dios me va a sacar a ser una persona más fuerte después de esta prueba. Diferente visión, ¿no es cierto? En vez de renegar y decir: Dios no me quiere, Dios se ha olvidado de mí, me voy a quitar la vida, mejor me es la muerte. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Dios tiene algo mejor. Dios te está haciendo pasar por pruebas, ¿no es cierto? La semana que pasó nuestros chicos aquí en el colegio tuvieron su examen, ¿no? Mañana van a recibir su libreta. Mañana las notas van a demostrar qué es lo que han hecho, ¿no? Y seguramente muchos van a ver sus notas y van a llorar. Y muchos papás van a estar pero heridos. Y van a querer agarrar a estos hijos como los ninivitas y estrellarlos contra la roca. Pero contra la roca de acá, ¿no? Cuidado. Dios está trabajando en el orgullo nuestro. Dios va a trabajar en nuestra vida porque quiere que nosotros aprendamos a confiarle. Dios va a trabajar en la vida de nuestros hijos porque quiere que ellos salgan aprobados. Pero Dios quiere que nosotros salgamos también aprobados en medio de las pruebas. Pero todo va a depender cuál es mi actitud. La circunstancia externa puede cambiar, puede traer tranquilidad por un momento, puede traer alegría, como lo trajo a la vida de Jonás. Un hombre amargado, después estaba alegre, después se quitaron las circunstancias que le trajo esa alegría. ¿Y qué pasó? El corazón estaba igual. Deseaba nuevamente la muerte. Ahora observemos a Dios. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte.
Y Jehová dijo: tú tuviste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de ¿qué? Una noche. Observen bien lo que dice. ¿Espacio de qué? Una noche. Una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Vieron que Dios puede hacer cosas extraordinarias? De la noche puede cambiar una circunstancia. Así que no limitemos a Dios. No veamos el tiempo de crecimiento de las plantas. Eso es para nosotros, para Dios no. Dios lo creó con su palabra. Dios dijo: sea la luz, y vino la luz. Sea tierra, y vino tierra. No tiene limitación. Así que pongámonos a ver el mundo a través de la visión de los ojos de Dios, porque Dios no tiene límites. Por eso cuesta mucho entender de que hay personas que quieren limitar a Dios. Dios no puede ser limitado. El espacio de una noche hizo crecer, y el espacio de otra noche lo hizo perecer. Y le dijo a Jonás: mira, tú tuviste lástima, te molesta el hecho de que la calabacera murió por algo físico, por algo temporal. Te molesta, y te molestó mucho. Ahora, Jonás, escúchame, le dice: yo no puedo tener piedad de Nínive, y yo como Dios no puedo tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuántas personas? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás, ni los animales te son importantes. Lo único que te importa es tu situación. En otras palabras, le dijo Dios: con tal que tú seas feliz por lo que tú quieres, no te importa el mundo, no te importa la vida animal. En otra palabra, no te importa nada, porque quieres lograr las cosas a tu manera. Y Jonás, no es la forma como yo obro. Dios le enseñó una lección, y Dios nos enseña a nosotros también una lección. Las cosas no se hacen a nuestra manera. Las cosas Dios lo va a hacer a su manera, a su tiempo, a su forma. Nadie puede cambiarle a Dios y decir: yo no quiero que hagas las cosas así en mi vida, yo quiero que lo hagas así, así, así. A veces queremos programar nuestra vida, y muchas personas lo hacen. Esta semana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y nos olvidamos que la vida que tenemos no nos pertenece. Nos olvidamos que Dios es el dueño de la vida. Y cuando Dios permite una enfermedad, cuando Dios cambia nuestra agenda, se viene abajo nuestro mundo. Queremos enojar, queremos reventar a todos, y no es así. Tenemos que aprender que Dios tiene una misión mayor. Y eso fue lo que Dios le enseñó con los Jonás. Yo estoy interesado en esos 120,000 personas, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Jonás, ellos tienen una sola oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento. Jonás, yo quiero salvarlos. ¿Me vas a juzgar por la forma como yo quiero obrar? Entonces, la historia termina ahí, ¿no es cierto? Nos dejó en la intriga. ¿Y ahora qué hizo Jonás? ¿Qué le habrá dicho a Dios? ¿Habrá arrepentido? ¿Habrá vuelto a ser un hombre de Dios? ¿Habrá dicho: sí, Dios, tienes razón? ¿Habrá vuelto a la ciudad y pedirles perdón por su actitud? Todo queda en suspenso hasta que lleguemos al cielo y le preguntas a Jonás: ¿qué hiciste después? ¿No? Y él te va a decir: por culpa de mi rebeldía me vine al cielo al siguiente momento. Dios me mató, ¿no? ¿Qué habrá sido de Jonás? ¿No? Tenemos que ir a los libros seculares muchas veces para saber, porque la Biblia ya no nos habla más. Dice: hasta ahí nomás llegó. Pero Dios quiso mostrarle a Jonás que él era un Dios de compasión.
A veces nos es necesaria la paciencia, pero también nos es necesaria la compasión. La compasión nuestra depende cómo me trata la persona. La compasión de Dios es para todos. ¿Qué compasión de Jesús en la cruz del Calvario? Cuando le bofeteaban, cuando le hirieron, cuando le escupieron, y él dice así: Padre, perdónanos. Jesús estaba clavado allí para pagar por ese soldado que le trató mal. Jesús estaba pagando sus pecados de ese soldado. Jesús estaba pagando los pecados de los romanos, de los judíos, de los gentiles, los tuyos, los míos. A pesar de lo que le hicieron, nada limitó a Jesús de poder ir a esa cruz y pagar por los pecados de cada uno. Dice Isaías que Jehová quiso quebrantarlo así. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ningún pecado no fue exento. Todos los pecados de todos nosotros, Dios lo cargó sobre Jesús. Y Jesús pagó por el burlón, por el malhechor, pagó por el ladrón que estaba al lado de él, que se burló de él, pagó por cada uno de sus pecados. Y aunque tú y yo no existiéramos en ese tiempo, Jesús miró una visión mayor. En la cruz Él miró hasta el final. Y Él te vio a ti, me vio a mí, pagó por nosotros. Él vio que tu vida iba a ser una vida de pecado y Él pagó por tus pecados. Dios cargó tus pecados en Jesús. Jesús pagó con su vida, con su sangre, por cada uno de tus pecados. Y Dios lo juzgó allí. Y Él arregló la cuenta con Dios por ti, para ti y para mí. ¡Qué visión! ¡Qué hombre de visión que pudo ver el plan maestro de Dios! Él no vio el sufrimiento. Él no vio a Judas que le entregó. Él no se limitó con Pedro que le negó. Él no se limitó con los líderes religiosos. En vez de enseñar la palabra, le estaban entregando, le juzgaron injustamente. Él no vio a Pilato, que fue un hombre indeciso. La indecisión no le limitó. Él caminó derecho hacia esa cruz, porque tenía una visión mayor. La visión era de salvarnos a ti y a mí y a muchos más, a millones más que necesitan escuchar. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos está limitando de poder mirar el mundo a través de los ojos de Dios? Nuestra circunstancia, nuestro sufrimiento, nuestro propio problema. ¿Es ese toda la vida? ¿O hay una visión mayor en la vida? ¿O Dios quiere sacarte a victoria? Dios quiere fortalecer tu vida. Dios quiere usar tu vida en un nivel mucho más alto. Y tú estás mirando tus circunstancias, estás diciendo: mucho me enojo, hasta la muerte, mejor me es la muerte. Nos queremos limitar. Pero Dios no se limitó por el enojo del profeta. Y Dios dijo: yo soy un Dios de compasión, Jonás. Yo soy un Dios de piedad. Yo me compadezco de estas personas y yo voy a salvarlos. Y no puedo hacer eso. Son 120,000 personas, Jonás. ¿Quieres que yo mate a todos simplemente para satisfacer tu deseo carnal de venganza? Dios no obra de acuerdo a nuestra ira. Dios es un Dios de misericordia, y Jesús fue un hombre de visión. Y cuán importante es para nosotros mirar el mundo
a través de los ojos de Dios. Nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras circunstancias no son límites para Dios. Así que si tú crees que tu situación te ha limitado, mira a través de los ojos de Dios y vas a ver que no. Dios todavía te puede usar. Dios todavía te quiere usar. Dios todavía tiene un plan mayor para ti, una tarea más grande para ti. Cuando Elías entró en esa cueva, Elías también entró deprimido y le dijo a Dios que basta ya, quítame la vida. ¿Y qué hizo Dios? Le dio de comer, le hizo descansar a su profeta y le dijo: ahora camina. Y dice que caminó 40 días, 40 noches. Y Dios le dijo: ahora trabaja. Y cuando él terminó su trabajo, Dios lo llevó al cielo. Así que quizás tú dices: mejor me es la muerte que la vida. Mientras el salmista dice: mejor me es tu misericordia. Mejor que vida es tu misericordia. Cuán importante es para nosotros aprender de los hombres y mujeres de la Biblia y entender las circunstancias que ellos pasaron y cómo ellos trataron con esas circunstancias, porque son circunstancias similares a los nuestros. La Biblia dice que en Santiago Elías fue un hombre que común y corriente como nosotros. Él también pasó lo mismo que nosotros. Él también sufrió depresión como nosotros. Cuando una persona está sufriendo depresión, el mejor remedio de Dios es comer y dormir. Nada más. Comer, dormir. Comer, dormir. Comer, dormir. Va a llegar un momento que tu cuerpo se fortalece y se fue la depresión. Dios no le dijo a Elías: ¿sabes qué? Anda al psiquiatra, tómate tal sedante, tómate esto, tómate el otro, cuéntale tu problema. Nada de eso. Dios trató con la depresión de su siervo, dándole el descanso que el cuerpo necesita y el alimento que el cuerpo necesita. ¿Y qué es lo que Dios le dio a su profeta? ¿Se acuerdan? Pan y agua. ¿No? Queremos comprar verdura, esto, lo, pan y agua. Ahí están todas las vitaminas que necesitamos. ¿No? Pruébelo. Si estás pasando por depresión, pasa por la panadería ahorita, cómprate tu pan y tu botella de agua de soda. No. Botella de agua cielo todavía, ¿no? No compro Mateo porque Mateo a veces es medio raro. Pan y agua, comer y descansar y dejar a Dios obrar. Fácil la receta de Dios, ¿no? Nosotros lo hacemos tan complicado la vida a veces. Dios tiene un plan. Dios tiene una visión. Su visión es mucho más grande que nuestra visión. Acuérdate, nosotros estamos ahí enfrente de la montaña. ¿Se acuerdan de Israel? El Mar Rojo, montañas y el enemigo. ¿Qué hizo Israel? Vio sus limitaciones. ¿A dónde voy? ¿Y qué hizo Dios? Moisés abre el mar. ¿Qué? Abre el mar, extiende tu mano, abre el mar. Y Moisés obedeció. ¿Y quién hizo el milagro? ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Dios trajo ¿qué? Un viento sonando. Ese viento fuerte que abrió el mar, Israel pasó en seco, los egipcios también, chévere, yo también. Pasaron y cuando Israel cruzó, Dios dijo: ahora cierra el mar. Y lo cerró. Y se terminó el problema de Israel. Ya vieron a los egipcios flotando, muertos. Ahí estaba el problema, solucionado. Ahora tenían otros problemas. Cuando terminas de pasar esta prueba, hay otro más. Los chicos hoy, la semana pasada, rindieron examen. Ahora van a venir, ¿qué? ¿Cecia? Más. ¿No es cierto? Ay, sí, ya terminé. No terminaste.
cuando cumplas 70, 80 años, ahí terminó los exámenes, ¿no? Así que tienes largo camino que caminar, ¿no? Cuando salimos del colegio, siguen las pruebas, ¿no? Las pruebas, tenemos que pasar examen. Cada vez que tú pasas examen y apruebas, vas a mayores pruebas. Si no apruebas, vas a repetir. Si un niño no aprueba un grado, ¿qué hace? Repite. Y si vuelve a fracasar, repite. Y si vuelve a fracasar, repite. Y si vuelve a fracasar, el papá se siente fracasado y lo saca del colegio. ¿No es cierto? Pero va a repetir hasta que apruebe. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿No quieres aprender? Te va a hacer pasar por pruebas. Te va a hacer pasar por pruebas hasta que apruebas y dices, ah, verdad, 3 más 3 son 33. ¿No? Ah, 6, nada. ¿Quién dijo 6? Ah, que está atento, ¿no? Muy bien. Dios tiene una visión mayor y nada ni nadie lo puede limitar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a ver las cosas a través de la visión de Dios, no a través de nuestras limitaciones. Nuestra visión es corta. Hay un mar rojo que se va a abrir delante de nosotros. Dios va a preparar un camino en el desierto para que podamos andar hasta que lleguemos a la meta, a la graduación. ¿Cuál es nuestra graduación? El cielo. Cuando lleguemos al cielo, hemos aprobado, hemos terminado con nuestras pruebas. Pero mientras tanto que estemos en este lugar llamado tierra, siempre vamos a tener pruebas para crecer, para aumentar en conocimiento, para aumentar en sabiduría. Esos son los propósitos. Nunca las pruebas que Dios nos envió es para hacernos mal o para hacernos sentir miserables. Eso no es. Dios manda pruebas para que podamos crecer, fortalecer, amarle más, pegarnos más a Él, abrazarnos más a su brazo, a su cuerpo y seguir adelante. Y eso falló Jonás. No sigamos Jonás. No esperemos que Dios tenga que preparar una ballena, que Dios tenga que preparar una calabacera, que Dios tiene que preparar un gusano o un viento para que recién digamos, ay, verdad, es Dios que está obrando. Aprendamos la lección. 3 más 3 son 6. Dios tiene pruebas para que yo crezca, madure.